Otro podcast más de derecho, literatura y punk rock. En esta ocasión hablaremos sobre otro tema de derecho, específicamente un tema sobre derecho mercantil. Y bueno, hablaremos como parte de los antecedentes primeramente de lo que es el derecho mercantil. Y en 1884, el derecho mercantil adquirió en México una regulación federal, al ser reformada la Constitución, toda vez que se contraponía a los principios del federalismo y la forma de organizarse de los estados de la Unión, motivo por el cual se otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de comercio. Con base en esta reforma constitucional, se promulgó el Código de Comercio de 1884, aplicable en todo el territorio nacional, anulando así la capacidad de los estados en esta materia y aboliendo 31 códigos de comercio locales. Debe citarse un asunto curioso respecto al Código de Comercio que regula la vida comercial en México y vale la pena rescatar. Como vimos, fue promulgado en 1884 al amparo de la Constitución vigente. No obstante, una vez promulgada la Constitución de 1917, el Código no se reformó ni se abrogó, ni se volvió a promulgar. Por tanto, siguió rigiendo de alguna forma bajo la nueva Constitución, a pesar de que constitucionalmente databa de 1857. Por último, el derecho mercantil en nuestros días tiende cada vez más a organizarse como un derecho de sociedades o de corporaciones. Esto, pues bueno, a raíz de ciertas circunstancias. A raíz de circunstancias del tráfico de la masa comercial, eliminando de su ámbito al ámbito comercial ocasional. También podemos decir que la necesidad de una determinación del concepto sirve para delimitar en el conjunto de las relaciones sociales que ha de regir, por lo que su definición es enteramente práctica en cuanto al derecho mercantil, ya que, como dijimos al principio, no se puede dar una definición uniforme. En cuanto al concepto tradicional del derecho mercantil, supone que una gran parte de la doctrina está admitida en el derecho mercante como producto de una evolución natural, por lo que no es todo el derecho de comercio, ni regula actos que no pueden considerarse como comerciales en el sentido económico, tales como las agrícolas. No existe un concepto único tradicional en el sentido económico y jurídico, pues discrepan de forma sustancial. El concepto técnico del comercio intenta corregir el concepto tradicional mediante un análisis inductivo más o menos completo. De este modo, se habló de un concepto firmado por la generalización de las manifestaciones casuísticas del mismo, mediante la fijación de las finalidades presentadas por los actos reputados como mercantiles. El criterio formal en la calificación jurídica del comerciante social es un escollo insalvable para la adopción del criterio mencionado. Las mismas indicaciones podrían hacerse en relación con otras posiciones semejantes que han definido al comercio como lucro y como medicación lucrativa. Por el concepto de derecho mercantil existen dos posiciones relevantes que deben mencionarse. Una, la escuela francesa. Llega a la conclusión que la esencia del acto mercantil es el implicar una participación en la circulación de las cosas. El comercio no se distingue por la naturaleza del objeto que le es exclusivo, sino por recaer sobre los bienes muebles considerados en un cierto estado de movimiento. Y el otro, la escuela argumentativa, radica en afirmar que en el ámbito del derecho mercantil, como derecho del comercio, se han disgregado, por decirlo así, en el derecho cambiario y el derecho marítimo. Aunque por otro lado se han insertado dentro del derecho mercantil instituciones totalmente ajenas al comercio, como ocurre con las sociedades mercantiles,
las cuales pues son parte de este derecho mercantil con su Ley General de Sociedades Mercantiles, que estas son solo en razón de su forma con independencia de las operaciones que efectivamente lleven a cabo. También podemos hablar de la autonomía del derecho mercantil. El derecho mercantil se da entre particulares, por lo que es urgente plantear la cuestión de sus relaciones con la otra especialidad, que es el derecho civil. Ambos ordenamientos subjetivos son herméticos entre sí o son sistemas de normas jurídicamente independientes entre ellas. La separación de ambos es un valor entendido en todo el mundo. Incluso en países como Suiza e Italia tuvieron que modificar su legislación debido a la Unión Europea. La legislación mexicana consideró desde un principio dos ordenamientos que funcionan como regla general y como caso particular de la misma, por lo que la separación legislativa y doctrinal entre derecho civil y mercantil no se fundamenta en una disociación radical de ambos, puesto que son complementarios y en el que el mercantil tiene un fragmento desprendido de aquel y aplicable a relaciones particulares. Podemos decir como conclusión que el derecho mercantil se caracteriza por dos notas básicas. Una, por ser un derecho para la circulación de mercancías, actos en masa, y otro por ser un derecho de profesional de empresa. El derecho de circulación de mercancías se caracteriza por su internacionalidad y por ser flexible, con una facilidad de adecuación, en el que la libertad de contratación y de forma son exigencias impuestas por la vida. Asimismo, hay que señalarse la habilidad en la conclusión de las operaciones jurídicas, en función de los aprovechamientos del tiempo y de las oportunidades, y finalmente la existencia de diversas normas que garantizan la seguridad del comercio. Por otro lado, el derecho mercantil ha dejado de ser el derecho del comercio y del comercio ocasional, para convertirse en el especial de los actos de la masa y de las sociedades mercantiles. La libertad y forma de contratación están en cambio legislado. En principio, la apariencia jurídica proporciona nuevo valor a la formalidad de los actos. En suma, puede decirse que el derecho mercantil es el derecho de los comerciantes y de los actos de comercio. Por último, el derecho mercantil mexicano actual está lleno de sentido social y de interés colectivo. Este sentido social público es una exigencia de nuestra época, de la nueva conciencia jurídica, y se realiza por la publicación de este a través del derecho económico, especialmente del derecho de las llamadas empresas de economía del país. Derecho, literatura y punk rock. Mario Alfonso Mayans.